Estamos ya conectados con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Muy buenos días, Walter. Buenos días, Nicolás. Gusto saludarte. Estamos enfrentando, defensor, Nicolás, una cadena de problemas a raíz de lo del coronavirus. Ustedes se han referido específicamente a un problema que hay con relación al pago de las pensiones en colegios y universidades. Y ustedes lo que dicen, por lo que entiendo, es que no se pague o se permita no pagar las pensiones correspondientes a abril y mayo, ¿no es cierto?, pero que se den mecanismos de compensación, porque evidentemente si los padres no pagan las pensiones, ¿de dónde van a sacar dinero los colegios y universidades para cumplir sus obligaciones? ¿Qué es lo que ustedes proponen para enfrentar esta situación, que es absolutamente real? Sí, correcto, Nicolás, pero dame por favor 30 segundos para referirme a lo último, sobre lo que acabas de decir. Quiero reiterar que la información, toda la información que se produzca en este contexto del combate que estamos librando contra el COVID-19, tiene que ser pública. Lo subrayo, lo remarco, lo reitero, porque ya lo he mencionado. Y tiene que ser pública, en primer lugar, en línea general y en línea de principio, la información del Estado, toda la que produce en general, debe ser pública. Pero en este particular caso tiene que ser pública porque tiene que el Estado ser más eficiente. El Estado tiene que ser más transparente y el Estado tiene que ser objeto de control. Y ojo, estoy hablando del Estado, no solamente estoy hablando del gobierno central, del gobierno regional, municipalidades, defensorías, todo tiene que ser mucho más transparente. Y quiero reiterar también la necesidad de que se cumpla el mandato constitucional del deber de colaboración que se tiene con la Defensoría del Pueblo, que se dice colaboración, pero es una obligación constitucional de que las instituciones respondan a la Defensoría el requerimiento que le hace la Defensoría respecto de información y otros temas mucho más puntuales. Y además el mandato que establece que debe seguirse las recomendaciones de la Defensoría y explicar por qué no se siguen, si es que por alguna razón fundada no se siguieran las recomendaciones de la Defensoría. De manera que suscribo ¿Te está refiriendo, Walter, algún caso en particular? Mira, lo que está sucediendo, y digamos que tiene cierto nivel de comprensión, es que como el Ejecutivo está abordando 20, 30 temas al mismo tiempo y además muchos de ellos inéditos, demora la información. Entonces cuando nosotros tenemos la información, ya han pasado 2 o 3 días. Por eso es que tiene que colgarse la información, así como se ha creado una vocería y se ha creado un comando, tiene que existir una central que se ocupe de poner todo en la web, de modo que facilite el trabajo del periodismo, de la ciudadanía y de instituciones como la Defensoría del Pueblo. Por eso aprovecho tus comentarios, porque me parecen sumamente oportunos para remarcar esto que ya lo hemos dicho más de una vez. Por supuesto que sí. Ahora, vayamos al tema específico de qué hacer en una situación en la que los padres de familia están pasando una situación económica difícil y no están en condiciones de pagar pensiones de colegios y universidades por un lado, y en el otro lado la situación de las universidades y colegios que de algún lado tienen que sacar los recursos para enfrentar el pago de sus obligaciones, comenzando los honorarios de sus trabajadores y docentes. Totalmente de acuerdo. Aquí se trata de compaginar la situación, las necesidades absolutamente de todos. Primero tengamos claro que las escuelas y las universidades no van a regresar a las aulas con tanta rapidez como se está señalando. En la fila probablemente estén en los últimos. Por obvias razones que para no agotar el tiempo voy a señalar. El Perú tiene desafortunadamente escuelas con una infraestructura con muchas deficiencias, en casi 2/3 no tienen agua digamos el sistema normal, y tienen agua por ratos, y bueno, en fin, un sinfín de problemas que en este contexto sería pues riesgoso que los jóvenes regresen a las aulas universitarias. El planteamiento de la Defensoría consiste en lo siguiente. En primer lugar,
los pagos de los próximos 2 o 3 meses, que se prorratee en 12, que los padres de familia paguen eso en 12 meses a los colegios. Exitosa. Hay que tener en cuenta que el servicio, para el caso de los colegios particulares, el servicio educativo se refleja a través de un contrato de educación en el cual una de las bases es que las clases van a ser presenciales, pero ahora por las circunstancias van a tener que ser por internet. Entonces, habiendo cambiado la base del contrato, tiene que cambiar también las bases de las prestaciones. Nosotros planteamos eso, que por un lado se pague en partes, pero como somos conscientes, obviamente, que los colegios y universidades tienen una planilla importante de miles de profesores que también tienen familia, el Estado tiene que habilitar líneas específicas para las universidades y para los colegios para que puedan acceder a créditos muy, muy blandos que puedan pagarlos en 24 meses, en 36 meses, para que a su turno ellos puedan solventar sus nóminas. Entonces la idea es que no se quiebre esto por uno de los lados, podamos satisfacer la difícil coyuntura que atraviesan las familias, pero también las universidades. ¿Esto de quién depende, Walter? ¿Esto es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Educación o esto tiene que ir a un nivel de... Es decir, es una decisión que se puede tomar a nivel de una resolución ministerial o lo que necesitas es un decreto de urgencia o una modificación legislativa? A ver, como todas estas situaciones, como las que estamos viviendo, no depende de una, sino de varias instituciones. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, como es obvio, estamos hablando de fondos y además estamos hablando de un eventual aval del Estado, si interesa para otra modalidad. Por otro lado, del Ministerio de Educación y por otro lado, de la SUNEDU, que es la institución que se encarga de la supervisión de las universidades. Y obviamente una decisión política, ¿no? Al más alto nivel. Ahora, este es un tema, defensor. El otro al que han hecho ustedes referencia es una especie de diagnóstico, en realidad es el que han hecho ustedes sobre la situación de los crematorios, que por más duro que parezca es un tema que tenemos que enfrentar. Es decir, el protocolo internacional sanitario que se ha establecido para las personas que fallecen por coronavirus, por el COVID-19, es cremar los restos. Sí. Y acá también saltan nuestros déficits, ¿no? Acá tenemos un déficit enorme y tenemos muy pocos crematorios públicos y los privados tienen, que tampoco no es que sean muchos, pero tienen unos precios exorbitantes, como ya se ha informado, van desde cerca de 1.000 hasta 5.000 soles. Vamos a tener un problema de acceso por el número de crematorios y por el dinero también, por el monto que esto significa, de manera que aún estamos obviamente a tiempo de entender que esto forma parte del plan, tiene que formar el plan, parte del plan de reforzamiento para enfrentar todo esta pandemia, todo el COVID-19, ¿no? Y hay un déficit enorme, ese es el hecho, y hay mecanismos, formas de complementar o solucionar este tema, ¿no? Yo le agradezco mucho al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado en la línea y ha sido absolutamente relevante que él insista sobre el tema de la transparencia en la información. Es decir, tenemos que ser realistas, reconocer nuestra cruda realidad. El Perú está atravesado por las prácticas de corrupción, se ha convertido en algo sistemático, prácticamente no hay adquisición, contratación, concesión, contratación de servicios que sea en el Estado peruano que no pase por el pago de una comisión ilegal. Lamentablemente esa realidad no es del pasado, es una realidad con la que aún convivimos. Entonces, en una circunstancia como esta, donde es absolutamente urgente adquirir productos y contratar servicios de una manera rápida, esto
puede abrir el espacio para que la gente acostumbrada a la corrupción trate de aprovecharse de la circunstancia. Y por eso la principal y la más eficiente manera de enfrentar una circunstancia de esta naturaleza es establecer la obligación de que toda la información sea pública en tiempo real. Insisto, que no se gaste un sol en el Estado peruano en esta emergencia sin que eso esté publicado y sin que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información. Estamos en la línea ahora con Susel